Dile al de al lado, cuéntame un chisme, pero diferente. Diferente al que te has contado toda la vida, claro. Porque mira, como seres humanos, a lo largo de nuestra vida, nuestra historia de vida, la historia del cristianismo, la historia que venían arrastrando estas civilizaciones, marcaba una manera de pensar y de verse a sí mismos, ¿sí o no? Tu historia de vida ha marcado lo que tú hasta este momento eres y lo que piensas de ti. De ahí es que es tan importante y tan relevante que Jesús lo primero que hace es cambiar o darnos una identidad, ¿sí o no? Claro, porque cambia la esencia del ser humano. Él tiene la posibilidad, te da la posibilidad de cambiar todo en tu vida porque cambia lo que piensas de ti. ¿Sí o no? Cambia lo que piensas de ti. Cuando yo cambio lo que pienso de mí, puedo cambiar lo que pienso de ti. Puedo cambiar lo que pienso de mi familia, de mi entorno, de la sociedad, de mis amigos. Y entonces nuestras neuronas escuchan un chisme diferente cuando Jesús les decía, ama a tus enemigos. Habías escuchado que ojo por ojo, diente por diente, yo te digo, ámalos. Ámalos. Y nuestras neuronas salgan así como fuegos artificiales, ¿no? No puedo. Gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo. Y Él es el que rompe con esas redes, con esas rutas que te dicen, pero si tú siempre lo has odiado. ¿Cómo que ahora? Es más, ni te creo que te lleves bien con él o con ella. No te lo creo. No lo puedo creer porque tú no eras así. O tus amigos cuando te dicen, pero tú no eras así, tú no pensabas así, ¿qué te pasó? Y te lo dicen, te han lavado el cerebro, gracias a Dios. Literalmente no se equivocan, no se los reveló ni carne ni sangre. Es correcto, nos lavó el cerebro, porque nuestra vida está ahí. Todo lo que amas, todo lo que sientes, todo está ahí, toda tu manera de pensar. Entonces Jesús transforma la manera de pensar, la renueva, la cambia, te da una nueva identidad, te da una forma. Eres una nueva, naces de nuevo, reseteas, ¿sí o no? Cuando nacemos, cuando ves a un bebé recién nacido, se puede observar cómo sus neuronas apenas están como configurando una que otra conexión. Todavía no tienen redes neuronales, ni siquiera saben si es algo frío o caliente, van generando asociaciones, ¿sí o no? Un bebé le vas enseñando, mira, este es el león, esta es la vaca, esta... ¿Sí le haces? No nacen sabiéndolo, ¿o sí? No. Y entonces se van tejiendo sus redes neuronales. Nacer de nuevo es prácticamente eso, poner en blanco otra vez y decirle, Dios cambia. Por eso podemos abandonar hábitos destructivos de una manera tan sobrenatural que el mundo no entiende. Hábitos realmente destructivos. Hemos escuchado uno y otro testimonio de gente que tenía problemas severos de adicciones y tú dices, ¿cómo de un día para otro lo dejó todo? Claro. Hay personas que tienen un proceso diferente, lo entiendo y es válido, pero de que el Espíritu Santo llega y limpia y borra y renueva, es más. Cuando un bebé, para darle estimulación, ¿han escuchado de la estimulación temprana? ¿Sí? Ya ven que les hacen movimientos y demás. ¿Por qué? ¿Para qué es esa estimulación? Para que se generen más conexiones entre sus neuronas. Y decimos, ay, para que se vuelva más inteligente. Sí, puede ser también para eso, para que se vuelvan más inteligentes. De hecho, los niños al día de hoy, por eso decimos, oye, es que son muy diferentes a cómo éramos nosotros, porque todo los estimula. Por ejemplo, el teléfono, ese movimiento tan delicado del dedito, ¿los has visto cómo están en el teléfono? Esto es una habilidad motriz que antes no teníamos y genera una estimulación para su cerebro.
Por supuesto, pero algo muy interesante es cuando un papá observa o ve fijamente, muy de cerca a su bebé recién nacido, esa información que el bebé recibe de ese rostro que le habla, que le expresa cariño, genera millones de conexiones neuronales, millones. Y algo que me impresiona es que Dios nos dice, busca mi rostro, busca mi rostro. ¿Por qué creen que Moisés estaba completamente diferente? Y no porque fuera una luciérnaga ahí acostado con Séfora, ¿no? Que brillara. Literalmente, claro que sí había una luz, pero había algo diferente, ¿sí o no? Y no solo se veía en su rostro, sino se veía en su manera de pensar. Había tenido un encuentro, había visto, hemos tenido. Por eso siempre hay que buscar esa presencia hasta que salgamos transformados. Y a partir de ahora te estoy dando un tip. Señor, que este momento en el que voy a estar en tu presencia cambie mis conexiones neuronales, las renueve, las transforme. Todo lo que pensaba y que ya no quiero pensar, todo lo que me dolía y que ya no quiero que me duela, todo lo que me preocupaba y que ya no quiero que me preocupe. Para eso estamos. No solamente Dios cambia nuestras circunstancias, nos cambia a nosotros y después nos enseña a cambiar lo que vemos. Se ha demostrado que el 80% de nuestra vida, bueno, seré precisa, 77% son percepciones. Todo en tu vida, escucha esto, depende de cómo lo percibes. ¿Qué hace Dios? Cambia tu manera de percibir. ¿Sí o no? Cambia tu manera de percibir el mundo, de percibir a la gente que te rodea. Ante la misma situación, puedes encontrar personas que dices, no, yo no estoy estresado, a mí no me preocupa. ¿Pero cómo no te preocupa? No, es como tú lo percibes. Por ejemplo, el estrés. El estrés en sí mismo no causa estragos. Ya ven que es muy famoso pues digamos las consecuencias de estar estresados. ¿Qué pasa cuando estamos estresados? Bajan las defensas, muy bien, se nos empieza a caer el cabello, tenemos problemas gastrointestinales. ¿Qué más? Sentimos, ¿no? Hay problemas cardiovasculares, ¿sí o no? Es que estás muy estresado y vas al doctor y te dice, estás muy estresado, estás muy estresada, tienes que bajarle un poquito. Y sí bajamos el ritmo, pero en realidad lo que se ha demostrado es que el estrés en realidad nos empieza a afectar porque es una reacción natural de nuestro cuerpo que está enfrentando un desafío. Pero en realidad nos afecta cuando ese desafío lo vemos como algo que nos está destruyendo. Por ejemplo, este trabajo me está matando. Las presiones, este ministerio está acabando, me está sacando canas, ¿no? El servicio, empezamos a verlo así. Entonces empieza nuestro cuerpo a generar afectaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras percepciones de lo que nos estresa es lo que nos puede perjudicar. Cuando nos apasionamos, ¿por qué crees que estos hombres de la iglesia primitiva y de la iglesia apostólica defendían hasta la muerte sus convicciones? Oye, imagínate tener esos desafíos, porque tenían el poder de que su creencia en Jesús, de ahí emanara toda la fuerza que necesitaban. Toda la fuerza que necesitaban y poder minimizar una realidad desafiante, peligrosa, para convertirla en algo glorioso. El otro día yo escuchaba, hablando del estrés, cómo las personas, cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, los soldados de la Fuerza Aérea hicieron una comparación con los soldados de la Fuerza Aérea y los soldados de infantería durante la Segunda Guerra Mundial. Los soldados de infantería, después de 60 días de estar en batalla, sufrían
los analizaban y tenían ya prácticamente una muerte emocional. Los soldados de la Fuerza Aérea, después de 60 días, no tenían esta característica. No se les diagnosticaba muerte emocional, no. Todavía tenían como ímpetu, actitud para ir a enfrentar a los enemigos. ¿Qué hacía la diferencia? Fíjense, había un dato importante. Obviamente vamos a comparar la situación del soldado de infantería. El soldado de infantería estaba en tierra. Era el ver, el palpar, el vivir la guerra de una manera diferente. Los de la Fuerza Aérea lo vivían desde las alturas, ¿sí o no? Tenían un control de lo que de dónde estaban conduciendo su aeronave. Pero el 93% de los soldados de la Fuerza Aérea morían, mientras que en la infantería solo el 30%. Es decir, los soldados de la Fuerza Aérea sabían que iban a morir. Era muy poco probable que sobrevivieran. Estamos hablando de solo el 7%. Solo el 7%. 7 de cada 100 iban a sobrevivir. Salían 9 y nada más salían 10 y nada más iba a sobrevivir 1. Pero no tenían muerte emocional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían una perspectiva diferente de la guerra. Estaban sobre una dimensión diferente. Lo mismo le sucedía a los primeros cristianos. Espiritualmente, Dios los tenía colocados en una dimensión diferente. Y aunque sabían que cada día podía ser el último, no tenían muerte emocional. ¿Por qué? Porque sabían en quién habían creído. Sabían que el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y podían salir a enfrentar la muerte, claro, entendiendo el miedo, por supuesto, porque lo experimentaban, pero tenían una visión distinta de la muerte. Y de ahí que no estuvieran muertos en vida. Muchos hoy por hoy, con las situaciones o las condiciones ideales, están muertos en vida. Y hay quien está viendo cómo sobrevivir un día, pero lo están viviendo al máximo. ¿Por qué crees que el Evangelio dice: basta cada día su propio afán? Su propio afán. Porque vamos a imaginar cómo me vas a compartir de un evangelio que me va a poner en riesgo de muerte. ¿Sí o no? ¿Cómo? Me estás invitando a morir junto contigo, me estás diciendo que me sume a la Fuerza Aérea, pero oye, no voy a sobrevivir. Pero mientras vivas, vas a vivir plenamente. Y cuando ya no estés aquí, va a venir la gloria eterna. Por eso el apóstol Pablo decía: cada vez un más excelente peso de gloria, que se pone en la balanza en nuestras vidas, y nuestras aflicciones presentes empiezas a verlas y a dimensionarlas de una manera completamente diferente. Este es el evangelio que predicaban. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas noticias. Eran buenas noticias porque transformaban la manera de pensar. Hoy tú tienes el mensaje poderoso de decirle a alguien: puedes cambiar tu manera de pensar. Y si cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Sí, deja que te lavemos el cerebro, no nosotros, Dios. Todo va a renovarlo, todo va a cambiarlo. Vas a tener un encuentro con Él, vas a ver su rostro, vas a convivir con Jesús, va a caminar contigo. Y eso, amados, nuestro cerebro estalla, nos vuela la cabeza. Amén. Despiértame al de al lado. Eso, muy bien. Estamos entonces en la filosofía grecorromana, pero también estaba
el pueblo escogido. ¿Cómo se llamaban? Los hebreos. El pueblo hebreo. ¿En qué contribuyó el pensamiento hebreo? Y esto es hermoso porque muchas veces decimos, el cristianismo, o muchos historiadores lo ven así, es una secta o fue una pequeña secta del judaísmo. Y si lo vemos históricamente es verdad. Los seguidores de Jesús eran judíos. Jesús era judío. Y de ahí un grupo de personas empezó a tener una filosofía diferente, una manera de pensar y de vivir diferente, que no recibió nombre hasta que la iglesia de Antioquía se funda alrededor del año 50 después de Cristo y se llaman por primera vez cristianos. Antes no. Antes ni siquiera tenían un nombre, solamente se conocían como los del camino. Amén. Y entonces la cultura hebrea tenía muchas cosas hermosas que el cristianismo toma para poder impactar en la sociedad. Por un lado, el monoteísmo. ¿Por qué es impactante? ¿Qué quiere decir monoteísmo? Un solo Dios. ¿Cómo eran los griegos y los judíos? Politeístas. Tenían muchos dioses, pero ¿qué crees? Empezaron a sentir un vacío y un hartazgo de los ritos paganos politeístas. Empezó a surgir un cansancio de tantos rituales, tantos dioses. Y entonces el pueblo judío, la cultura hebrea ofrecía, es un solo Dios, hay un solo camino. Y eso impactaba en la mente de los gentiles. Los judíos, por supuesto, lo venían viviendo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él honrarás. Pero para los gentiles era algo totalmente diferente, pero ya estaban cansados de ese politeísmo. Las escrituras. El pueblo judío durante muchos años estuvo conociendo, estudiando las profecías, ¿sí o no? Todo el tiempo estuvieron conociendo lo que hablaban los profetas mayores, los profetas menores, los salmos que también son proféticos, estaban ahí empapados y con ese conocimiento era oportuno, propicio que llegara el Mesías y además en el cumplimiento de lo que estaba escrito. La cultura judía la vemos como se veía como algo mucho más grande que la pequeña secta cristiana que había emergido. Pero en realidad el cristianismo es la culminación del judaísmo, la cúspide del judaísmo. Ahí estaba el Mesías, pero Jesús mismo lo dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no lo vieron. Porque obviamente en esa situación esperaban un Mesías que los liberara de la esclavitud o del sometimiento ante los romanos. Y hay muchos historiadores que narran la vida de algunos rebeldes, unos más conocidos que otros, y por eso cuando están en el Sanedrín diciendo, oye, pues no vaya a ser, decía Gamaliel, ¿recuerdan? Que estemos luchando contra el mismo Dios. Porque cuando hemos levantado a los diferentes líderes que se han levantado y los hemos matado, se acaba el movimiento, se acaba la rebeldía. Pero cuando matamos a Jesús, estos hombres siguen testificando y estos hombres siguen defendiendo en lo que creyeron. Nadie podría defender algo que no tienes la convicción. Cuando dicen a los discípulos, es que ellos robaron a los apóstoles, ellos robaron el cuerpo de Jesús y se inventaron la resurrección, que obviamente se ha comprobado científicamente que no hay evidencia de esto. Jesús realmente murió y resucitó. Murió y resucitó. Sería imposible
dudar de esto. Y hay fuentes científicas, o sea, que obviamente la Biblia es nuestra principal fuente, pero hay algunos científicos o detractores que dicen, ¿de verdad? Lo investigan y resulta que es cierto, que no hay manera de demostrar lo contrario. Pero vamos a dar por sentado que se lo robaron el cuerpo de Jesús, los mismos apóstoles, para inventarse su religión. ¿Podríamos defender algo? 12 personas, que es solamente un fraude, una mentira. No. Ese es el milagro, que ellos vieron realmente a Jesús que resucitó, y eso, llenos del Espíritu Santo, convirtió al mundo hasta entonces conocido. Amén. Despiérteme al de lado. 1, 2, 3. La diáspora, que quiere decir se dispersaron todos los judíos, salen de Jerusalén y se iban a todas las comunidades o a todas las civilizaciones. Las sinagogas, porque facilitaban el estudio, el escrutinio de la palabra. El universalismo, es decir, todo el concepto de un solo Dios para todos, y de la venida del Mesías. Esto era lo que los judíos estaban esperando. Le regreso un poquito para que lo veamos. Para que ellos estaban esperando a ese Mesías. Recordamos en los evangelios cuando llegan a presentar a Jesús. Esta mujer que tenía más de 70, 80 años siendo viuda, y que se regocija a Ana cuando dice, este es el Mesías que estábamos esperando. ¿Por qué ella lo supo? Porque era una mujer que escudriñaba las Escrituras y conocía las señales, los tiempos, que era el momento, las características que iba a tener. Entonces el movimiento, la cultura hebrea tenía esta característica, sensibilizar al pueblo para esperar la venida de Jesús, aunque no todos lo vieron, no todos lo pudieron disfrutar. En pocas palabras, el monoteísmo, vamos a hacerlo como manera de resumen. El monoteísmo, porque promovía la fe en un Dios personal. Esto es poderoso. O sea, no es un Dios ajeno, sino es un Dios al que podemos hablar, con el que podemos hablar cara a cara, tener como viendo por espejo, dice el apóstol Pablo, pero una relación estrecha, cercana. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Esa es la relación, esa es la comunión. Y algo muy importante, moral. El pueblo hebreo tenía estrictas normas morales que los gentiles no tenían, porque todo era permitido y la mundanalidad abundaba, la promiscuidad. Pero Dios ofrecía un camino de rectitud, de un absoluto moral, igual que hoy día necesitamos. Amén. En las Escrituras, el conocimiento del Antiguo Testamento, como le decíamos, la diáspora, una red de sinagogas en casi todo el mundo conocido. Las sinagogas porque era un modelo de comunidad, de enseñanza y de culto a Dios. Igual que lo hacemos ahora, los rabinos, intérpretes, venían y nos enseñaban, igual que ahora enseñamos, transmitimos el conocimiento de Dios con una interpretación, que era el grado máximo al que aspiraban en la educación judía a tener un rabí y después a convertirse en rabís o rabinos. El universalismo, a todas las naciones, quería llegar a todas las naciones. Y el mesianismo, no solamente por la venida de Jesús, no por el hecho específico de que Jesús viniera, sino por el propósito de su venida, que es redimir al mundo. Hay un plan redentor. Dios tiene un plan que no ha dejado, no va a abandonar, y es redimir a todos. Redimirnos. Nosotros tenemos que compartir con el Espíritu Santo este fuego y esta pasión.
Cuando llegan los 50 días después de la Pascua, es decir, el Pentecostés, lo primero que hicieron después de ese viento recio, ¿qué fue? Salir y predicar. Salir y predicar. Cuando hay una señal palpable de que el Espíritu Santo está empezando a mover nuestras vidas, que estamos empezando a escucharlos, porque Él siempre habla. El problema es que no siempre lo escuchamos, ¿verdad? Es como, les digo el otro día a los jóvenes, es como cuando traes tu teléfono, pero no trae datos. La señal está ahí, pero tú no te has conectado. Necesitas conectarte, pero el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos enseña, nos consuela y enciende esta pasión por compartir, por sentirnos parte de ese plan. Jesús vino, sí, va a regresar, amén, pero quiere redimir el mundo y el mundo está a nuestro lado. En cualquier persona, mi vecino, con quien vamos compartiendo el transporte urbano o con quien sea. Pero ahí hay un plan y tenemos, recuerda, nuestras 3 características. Estamos ahí en ese tiempo, en ese lugar, pero con un propósito. Despiértame al de al lado, por favor. Amén. Quiero ir avanzando un poquito, ya casi vamos a tomar nuestro receso. Quiero ir avanzando un poco para terminar el contenido que está estipulado para el día de hoy. ¿Pero vamos bien? ¿Vamos aprendiendo? ¿Les puedo hacer un examen? ¡Ay, muy bien! Y vamos a hablar del surgimiento de la iglesia. Pero antes de hablar del surgimiento de la iglesia, platíquenme, por favor. ¿Por qué fue importante o qué factores contribuyeron al cristianismo, por ejemplo, de la cultura romana? ¿Quién me dice? Levanten la mano. Tu nombre, por favor. Miguel. A ver, Miguel. La ley. ¿Perdón? Ajá. Política. La educación. Un aplauso, por favor. Muy bien. Tienes 10. Muy bien. ¿Quién más? Ayúdenle a Miguel. ¿Qué más? ¿En qué más contribuyó? La paz. ¿Cómo? ¿Por qué la paz? Porque daba una estabilidad, porque ellos tenían el control de todo, el control total y absoluto. Muy bien. ¿Qué más? Los griegos. Vámonos con los griegos. ¿Qué aportaron los griegos? El idioma, muy bien, hasta nuestros días, ahí vamos a buscar la traducción griega, ¿verdad? La palabra griega, muy bien. ¿Qué más nos ayudó de la cultura griega? Perdón, la cosmovisión, muy bien, la manera en la que entendían el mundo. ¿Qué otra? Su filosofía, muy bien, buscar la verdad absoluta, el valor de la persona. ¿Qué más? La cultura, los aspectos culturales. Muy bien. Los hebreos, ¿qué le aportaron? Creer en un solo Dios. La cultura hebrea aportó el monoteísmo. Muy bien. ¿Qué más aportó la cultura hebrea? Las escrituras, el conocimiento de la palabra. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La diáspora, se expandían a todo el mundo. Y tenían sinagogas en muchos lugares, no solamente en Jerusalén, en donde estaba el templo de Salomón, sino en todos los lugares tenían conocidos. Hasta entonces buscaban tener una propagación del judaísmo. Muy bien. ¿Qué más? El universalismo, extenderse a todas las naciones, un Dios universal. Y el mesianismo. Muy bien, el mesianismo, ¿por qué es importante? Por el plan redentor, ¿cierto? Somos parte de un plan redentor. Todo eso viene a, pues digamos, converger o coincidir en el surgimiento de la iglesia. Cuando surge la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Hay diferentes etapas, algunos historiadores
lo han enseñado así, de la historia de la iglesia. Por ejemplo, hoy estamos viviendo la iglesia o la etapa de la iglesia actual, así se le llama. Durante los primeros días, años, de hecho se considera el tiempo en el que Jesús estuvo con los apóstoles, que era la iglesia apostólica, y el día de Pentecostés, que es cuando ya Jesús había ascendido, tenía unos días que había ascendido y que había resucitado, habían sido ya 50 días de la Pascua. De ahí viene el origen de la palabra Pentecostés. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo en sí la palabra Pentecostés, solamente era 50 días después de la Pascua. Y en esta reunión, en este momento, ¿qué pasó? Ustedes lo saben muy bien. Díganme, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ese día? La manifestación del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo era? ¿Cómo fue? ¿Qué características hubo? Fuego, muy bien. Un viento recio, se escuchaba como viento recio. ¿Y qué empezaron a hacer? A hablar en lenguas, en otras lenguas, y por eso las personas tenían diferentes actitudes, algunos estaban confundidos, otros estaban atónitos, pero lo importante es que ahí se considera el nacimiento de la iglesia primitiva, que va del año 33, cuando se vive el día de Pentecostés, o se celebra, pero llega el Espíritu Santo, hasta el año 100. La iglesia primitiva termina su etapa o su era en el momento en el que el apóstol Juan, que era el último de los apóstoles que sobrevivían, fallece alrededor del año 100. Después del año 100 viene, por supuesto, otras etapas, por ejemplo, la iglesia imperial. ¿Por qué la iglesia imperial? Lo vamos a ver el día de hoy. La iglesia imperial se vuelve, el cristianismo, la religión del imperio. A partir del año 313, empieza junto con un personaje que analizaremos, por supuesto, a detalle después de que tengamos nuestro receso, y es con el emperador romano Constantino. ¿Le suena? ¿Lo hemos escuchado? Es como de un conocimiento también muy popular, sobre todo porque de ahí nace este paganismo, y no porque fuera una intención real de Constantino fusionar, sino que se dieron las circunstancias. Aunque rescató muchas cosas, también se permitieron otras muchas cosas y se dio la entrada a otras muchas cosas que vamos a analizar también cuando regresemos de nuestro receso. Después de la iglesia imperial, pues obviamente viene la iglesia o el tiempo del oscurantismo. Cuando cae el imperio romano, alrededor del año 470, 475, empieza lo que se conoce como la Edad Media, hasta el año 1400. Y todo ese tiempo fue sumamente oscuro. ¿Por qué? Porque ya había una perversión de lo que se había filtrado en el cristianismo. Ya había sido una propagación de muchas prácticas que no coincidían, por supuesto, con lo que se evangelizaba o lo que se compartió durante el primer siglo. Hasta la Iglesia de la Reforma, a partir del año 1400, se considera como el nacimiento o ya el surgimiento de un personaje muy famoso en el cristianismo. ¿Cómo se llama? Se apellida Lutero y se llama Martín, ¿verdad? Martín Lutero obviamente fue el gran reformador, vamos a hablar también de él, y cuando termina hasta 1500, 1700, empieza la iglesia moderna, de 1700 a 1900, y a partir de 1900 a nuestros días se considera la iglesia actual. Pero con todo este contenido podremos ir identificando qué propósito tuvo Dios. Recuerda, para todo hay un tiempo, un lugar y un propósito. ¿Tú crees que Martín Lutero tuvo un tiempo? Claro. ¿Era parte de un plan?
Sí, claro que sí. Había un propósito muy grande para su vida. No nada más para Martín Lutero, también para la mía. Es más, dile al compañero de al lado, por favor, tú también tienes un propósito grande. Conéctate con él. Si estás aquí, estás en las coordenadas que Dios quería para que tú hoy te conectes precisamente con ese gran propósito al que fuimos llamados. Quiero pedirte que hasta este momento, que vamos a ir cerrando nuestra primera parte, hagamos una reflexión muy cortita, muy pequeña. Quiero primero pedirte si podemos orar para que esta información se quede en tu mente y en tu corazón. Pero algo muy importante que quiero pedirte. Yo quiero que hagas un recorrido por tu historia. Hablar de historia me hace pensar en mi historia. Muchas cosas de tu esencia, tu persona, tu carácter. Decimos, Señor, cámbiame, transfórmame. La palabra de Dios dice, o lo hemos estado reforzando una y otra vez, cambia tu manera de pensar. Pero otras muchas cosas que somos, así fueron diseñadas por Dios con un propósito. Quiero que cierres tus ojos y que podamos en este tiempo, en estos minutos, decir a Dios con todo nuestro corazón, poder hablar con Él, que no te distraiga nada, que todos tus sentidos estén abiertos, estén despiertos, para que el Espíritu Santo hoy susurre a nuestro oído y nos pueda mostrar, revelar que todo ha tenido un propósito. Todo ha tenido un propósito, que toda tu historia Dios va a utilizarla, a aprovecharla, a potencializarla. Que el mundo en el que nos toca vivir, en tu trabajo, en tu ministerio, en el lugar en donde vives, en tu casa, en tu familia, ahí Dios tenía un plan superior, un propósito mucho más alto. Pero hoy estamos aquí, amado Espíritu Santo, para pedirte que tú, Dios, hoy hables a mi vida y hables a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Porque hablar de historia, Señor, es entender el por qué, el para qué, el cómo, Señor. Que todos hoy salgamos, Señor, revelando con una revelación para ayudarles a otros, a revelarles también los tiempos, los planes perfectos que tú tienes. Que nada ha sido casualidad. Que todo lo que nos está tocando vivir van generando caminos que nos van a llevar, oh Dios, al propósito y a un plan de redención para alguien, para una persona, para un pueblo, para una ciudad, para una empresa, para una iglesia. Señor, aquí estamos, Espíritu Santo. Y hoy te quiero pedir que en nuestra historia de vida haya también un parteaguas. Cuando te conocimos, Dios, cuando descubrimos, Padre, esta identidad, cuando descubrimos cómo tú transformas nuestra manera de pensar, Señor, pero que además de este parteaguas poderoso y maravilloso, haya una conexión diferente, para que todo lo que aprendemos, para que todo lo que el conocimiento hoy se vuelva un rema en nuestras vidas y tenga un sentido claro, perfecto, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Y antes de que nos vayamos, te quiero pedir algo. Por favor, ahí en donde estás tomando tus apuntes, que veo que todos tienen ahí sus libretas y el material, por favor, escribas. De esto que estuviste orando,
Porque nadie se durmió, ¿verdad que no? Si no, despiértale al lado, despiértalo, por si las dudas. Y entonces dile, por favor, despierta y escribe. Despierta, escribe. ¿Y qué vas a escribir? De tu historia personal. Tiempo, lugar, propósito. Tiempo, lugar, propósito. Hay cosas tal vez en tu corazón que dices, Dios, si hubieras llegado antes, ¿no has escuchado a personas que dicen, si hubieras llegado antes? Si hubiera sido esto diferente, las cosas o las circunstancias, pero nuestra historia, tomemos esto que estamos estudiando, todos los acontecimientos que se dieron en tu vida también, así como se dieron en la historia universal, han tenido un protagonista, que es un plan, y ese es el plan de Dios en tu vida también.